de Michoacán, maestro José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública, arquitecta Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, maestro Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Media Superior y Superior, licenciado César Augusto Osegueda Robledo, consejero jurídico del Ejecutivo del Estado. También está con nosotros la licenciada Laura Yunen Mejía Béjar, subsecretaria de Trabajo y Previsión Social. Buenos días a todos, a todas, gracias por acompañarnos. Vamos a tener la conferencia de prensa un poco cargadita. Primero, Yunen Mejía nos hablará de la canasta básica. Rogelio Zarazúa nos va a hablar sobre cómo van algunas obras en Morelia, sobre todo, y Gladys Butanda, el avance de construcción del teleférico de Uruapan. Mariana Sosa nos abordará el tema. Hoy inicia el registro para la beca de transporte Gertrudis Bocanegra dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. César Osegueda, consejero jurídico, vamos a firmar un decreto para abolir, cancelar todas las multas de tránsito en el Estado, es decir, en los reglamentos de movilidad, de tránsito en el Estado, ya no contemplarán multas, se eliminan todas las multas en los reglamentos del Estado con el fin de evitar precisamente actos de corrupción y que nos enfoquemos al tema de seguridad plenamente. También Antonio Cruz, secretario de Seguridad Pública, nos presentará un programa de seguridad en las carreteras estatales y federales en Michoacán que se llama Guardianes del Camino. Va a explicarnos en qué consiste este programa de seguridad en las carreteras del estado. Yunen Mejía, adelante. Gracias, buenos días. Con tu permiso, gobernador. Bueno, pues empezamos con los precios de la canasta básica. El primer dato que siempre damos es la inflación general, que se mantiene en 3.6 hasta el último corte, y los alimentos que están por debajo en 3.2. La siguiente, por favor. Los 25 productos de la canasta básica que contemplan la alimentación para entre 4 y 5 miembros de una familia. La siguiente, por favor. Estos son los precios de la canasta básica de estos 25 productos en los 6 municipios de mayor concentración de población. El primero de ellos es Uruapan, está en Bodega Aurrerá el precio más bajo con 1,090 pesos 80 centavos. En el puerto de Lázaro Cárdenas es también Bodega Aurrerá donde encontramos el precio más económico de estos 25 productos en 1,263 pesos y 10 centavos. En Apatzingán también es Bodega Aurrerá donde encontramos esta canasta con el menor precio, es en 1,142 pesos y 60 centavos. En Morelia, como prácticamente cada semana, es el Tianguis de la Feria el lugar donde encontramos esta canasta de 25 productos más económica por debajo de los 1,000 pesos, en 974 pesos y 50 centavos. En Zamora nos da mucho gusto que sea una empresa michoacana, es Mersa donde encontramos esta canasta básica más económica, está en 1,200 pesos, 1,255 pesos y 22 centavos. En Zitácuaro es también en Bodega Aurrerá en 1,114 pesos y 30 centavos donde encontramos estos 25 productos más económicos. Estos son los precios de la canasta básica y bueno, como cada semana prácticamente es el tianguis de la feria donde encontramos el precio más económico. La siguiente, por favor. Los 18 piezas de huevo, como saben, es una proteína de alto consumo en Michoacán y en nuestro país. Es en el mercado municipal donde la encontramos más económica en Uruapan, en Lázaro Cárdenas y en Morelia. Es importante destacar que esta proteína viene a la baja en lo que va del año, su tendencia es a la baja y eso pues nos da muchísimo gusto porque es un beneficio directo para el bolsillo de las familias. La siguiente, por favor. El precio del limón. En Morelia, que como saben lo monitoreamos cada semana, el limón Michoacán está en el tianguis de la feria en 15 pesos, el limón sin semilla está en 17 pesos, en Uruapan también es en el mercado municipal donde lo encontramos más económico en 16 pesos y sin semilla también en 16. Si se fijan ustedes aquí en la gráfica es el doble de precio que se puede encontrar más costoso en algún
súper o centro comercial. En el puerto de Lázaro Cárdenas también es en el mercado municipal, donde lo encontramos más barato, el limón Michoacán en 22 pesos y el limón sin semilla en 36 pesos. ¿Es cuánto? Gracias, Yunuen. Bueno, ahora Rogelio Sarasúa, que nos hablará sobre la rehabilitación de la ciclovía en Morelia, cómo vamos en la construcción de la secundaria, la nueva secundaria en Villas del Pedregal, y cómo vamos con el paso elevado, el distribuidor vial en la salida a Pátzcuaro, aquí en Morelia, sobre el anillo periférico. Adelante, Rogelio. Gracias, gobernador. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar ahí con un video para mostrar avances de estas 3 obras que mencionó el gobernador. Adelante, por favor. El programa Michoacán Construye es infraestructura pública para todas y todos. Hoy el distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro es un ejemplo claro de una obra pensada para las personas. Permitirá reducir hasta en un 30% los tiempos de traslado en una de las zonas con mayor flujo vehicular de Morelia. Además, brindará mayor orden y seguridad vial a quienes transitan diariamente por Calzada La Huerta y la salida a Pátzcuaro. Es infraestructura que cuida vidas y mejora de manera tangible la movilidad urbana. En el ámbito educativo, Villas del Pedregal representa un acto de justicia social. Estamos concluyendo la tercera etapa del complejo educativo más importante de esta administración. Hoy atiende a una comunidad educativa de más de 3.500 alumnas y alumnos. Aquí se construyó un centro de capacitación para el trabajo, una primaria y un preescolar. Actualmente está por concluir la secundaria técnica 168. Todas estas escuelas cuentan con aulas dignas, seguras y funcionales. Quedan atrás los años en los que niñas, niños y jóvenes tuvieron que estudiar en condiciones precarias. En Villas del Pedregal, la obra pública se traduce en oportunidades reales y en futuro para nuestra niñez y juventud. De igual forma, concluimos la rehabilitación de la ciclovía Morelia-Tiripetío. Son más de 18 kilómetros que hoy conectan comunidades, universidades y tenencias como Morelos, Uruapilla, Santiago Undameo y La Estancia. Esta infraestructura es utilizada diariamente por estudiantes y habitantes de la zona. Fortalece una movilidad segura, sustentable y accesible. Michoacán Construye es el plan integral de infraestructura pública más ambicioso de la última década. Con orden, eficacia y sentido humano, trabaja para que el desarrollo llegue a cada persona y a cada rincón de Michoacán. Michoacán es mejor. Muy bien, pues bueno, ahorita como ya lo escucharon, esas 3 obras, en particular el tema del distribuidor vial salida a Pátzcuaro, recordarán una obra multianual, 380 millones de pesos, pasan casi 80,000 vehículos por ahí, es decir, alrededor de 137 personas cada minuto circulan por ese punto, ese nodo. Por eso estamos haciendo 2 grandes estructuras que son vueltas izquierdas, ¿no? Ahí tenemos la estructura 1, que es justo de aquí de Casa Michoacán y que queremos salir rumbo a Pátzcuaro, esa vuelta izquierda, que son 5 claros, y la estructura 2, que es mucho más grande. Ese tenemos 352 toneladas de acero estructural, son 9 claros, 10 apoyos, casi 1 kilómetro de longitud, y es cuando vienen de la parte de Policía y Tránsito al central, suben y entonces van a bajar en la huerta. Entonces ahí es donde estamos haciendo estos montajes, es decir, ya vamos a la mitad prácticamente de todo el montaje de esta superestructura, le llamamos nosotros, ¿no? Que son todas las traves superiores. Para hacer eso tuvimos que hacer todo el tema de subestructura, estructura, obra inducida. Ahorita vamos a comentar. Adelante, por favor. Algo muy relevante, gobernador, logramos hacer el movimiento de unas torres de alta tensión. Luego parece que nada más es llegar y montar las traves, pero ahí teníamos estas grandes torres que cuando vamos sobre el periférico las ven, es una línea de alta tensión. Entonces lo que hicimos fue una línea nueva, precisamente para hacer un desvío, y luego después esos postes, ¿no? Que la verdad son inmensos, los levantamos para que entonces podamos pasar por abajo con la estructura. Ya logramos hacer esa transición, la que sigue, y como se han dado cuenta, todos estos montajes que estamos haciendo, lo estamos haciendo por las noches, ¿no? Empezamos a las 10 de la noche, terminamos por ahí de las 4 o 5 de la mañana para evitar colapsar esa zona, y tenemos mucha fabricación en taller. Estas traves, por ejemplo, que tenemos ahí, la más grande es de 52 toneladas, 55 toneladas, traves de más de 44 metros que van en curva, pendiente y con voleo. Entonces realmente es algo ahí, ya estaba pensando que estamos hablando aquí de fútbol de la final, pero bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, así es como va esta obra, que la verdad ha sido algo complejo, pero que va la verdad muy bien y va a resolver un punto muy conflictivo. En la parte educativa, ya veíamos en el video el tema de Villas del Pedregal. Teníamos ahí pues una comunidad educativa que no contaba con instalaciones suficientes. Por instrucciones del gobernador se hizo un nuevo ICATMI ahí, como ya sabrán. También concluimos un tema de una nueva primaria,
también un preescolar, también en esa misma zona, por eso es que ya es un gran complejo, ¿no? Y estamos avanzando en el tema de la secundaria técnica, que esas eran las condiciones previas que estaban ahí de aulas ahí, que pues no eran aulas como tal, y ahora ya prácticamente la tenemos concluida para que el gobernador, arrancando el ciclo del próximo año, bueno, el reinicio del ciclo, va a estar inaugurando toda esta infraestructura, que la verdad son 16 aulas, 2 laboratorios, comedores, cooperativas, cisterna, toda la barda perimetral también que se tiene. Hicimos una plaza cívica con arcotecho e inclusive tenemos planeado hacer una etapa adicional el próximo año para generar canchas también deportivas en la parte posterior. Adelante. Aquí vemos algunas imágenes y el fin de semana también el gobernador nos acompañó y algunos compañeros que se levantaron también temprano ahí para ir a la ciclovía. Estas son las condiciones de la ciclovía que había. Primero hicimos un recorrido ahí con ciclistas, con personal docente y estudiantes de la ENES, por ejemplo, de la UNAM y todo. Recorrimos toda la ciclovía también para recopilar algunas necesidades que se tenían. Como pueden ver, estaba totalmente deteriorada. Tiene usuarios solamente lo que lo utilizan diarios, pero también quienes los hacen con fines deportivos. Temas que observamos, se meten muchas motocicletas por ahí, ¿no? Entonces por ahí conviven, es una infraestructura que lo utilizan los peatones y ciclistas, pero estamos viendo también vehículos motorizados ahí. Las paradas del transporte público, el camión se metía a la ciclovía para pasar pasaje, entonces después se salía adelante. Como pueden ver, estaba en total abandono, ¿no? Igual también con el encauzamiento ahí de agua, en lugares que ya no tenía carpeta. Y lo que hicimos fue una rehabilitación, 19 kilómetros en total. Como saben, sale desde la parte del Country Club, sube a la parte de Fira, la UNAM, llega hasta la Campiña, Uruapilla, Santiago Bernabéu, La Estancia, hasta el entronque con Tiripetío. Ya quedó todo con señalamiento nuevo, hicimos un reencarpetamiento ahí, un microaglomerado también que se puso en toda la superficie, después un sellador asfáltico con color, que es lo que ven en color verde también, ya que se puso en toda la ciclovía, señalamiento horizontal, limpieza también, señalamiento vertical también que se puede ver, y pues las condiciones cambiaron dramáticamente. Yo les diría que la verdad quedó padrísima para que vayan y la disfruten. Y estamos haciendo una campaña también ya que el gobernador instruyó ahí, que va a haber también ya personal permanente para evitar esto que vemos, ¿no? Vehículos sobre la ciclovía que ponen en riesgo a los usuarios. Adelante. Y pues bueno, así quedó súper padre. Entonces los invitamos a que la conozcan. Muchas gracias, gobernador, por el espacio. Gracias, Rogelio. Bueno, Gladys Butanda con el tema de avances del teleférico de Uruapan. Gracias, gobernador. Muy buenos días a todas, a todos. Adelante. Pues prácticamente, gobernador, ya estamos a un 95% de avance de este gran sistema de transporte público combinado con los nuevos autobuses, el primer sistema integrado de transporte de Michoacán. Adelante. Aquí vemos la estación 1, gobernador, prácticamente al 96%. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Todo el tema de la energización para las estaciones. Estamos instalando el elevador en esta semana. Instalamos las rejillas louver que permiten ventilación al interior de la estación. Prácticamente montamos ya las 40 cabinas que van ahí. Recordemos que la mitad del estacionamiento de las cabinas viene aquí y la otra en la estación 4. Siguiente. La estación 2, que está sobre el Libramiento Oriente, ya tiene un avance del 92% en temas generales. Esto es que ya prácticamente sus mástiles están al 100%. Concluimos ya los trabajos de albañilería dentro de la estación y estamos también realizando ya las preparaciones para meter energía eléctrica y estamos trabajando en las adecuaciones viales, porque esta es una vialidad de las más importantes, de los principales corredores de Uruapan y además de tráfico pesado. Adelante. En la estación 3 tenemos un avance del 96%, esto es que en obra civil estamos al 83% y en electromecánico al 100%. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos montando cancelería, estamos ya aplicando esta pintura especial que es intumescente, que no permite que el fuego avance y que además no requiere mantenimiento, instalación de los tableros, de los 4 variadores, es decir, para el control del sistema. Recordemos que en esta estación están los motores del teleférico. Adelante. La estación 4, que está al lado de Presidencia, donde estamos construyendo el nuevo DIF, prácticamente ahí ya tenemos un avance del 97%. En esta estación estamos también conectando ya los tableros a la subestación
que da energía a este sistema, así como también canalizando los sistemas especiales. Esto prácticamente nos falta un 30% para estar concluyendo, y también estamos haciendo las obras de incorporación al DIF. Adelante. En la estación 5, que es la estación que tuvimos que hacer una cimentación mucho más profunda, ya tenemos un avance del 92%, que estamos haciendo en esta estación, todos los muros de bloc para la subestación que va a conectar a la energía. Estamos construyendo la cisterna, que en este fue un reto mayor por el tipo de terreno, los firmes ya de concreto en planta baja, prepararnos ya para los muros de albañilería. Siguiente. En la estación 6 de Mercado Poniente, donde hace algunos días el gobernador inauguró ya este mercado, tenemos un avance del 88%. Esta es nuestra estación final, por lo cual estamos ahorita en la construcción del puente que conecta a la estación y también el puente que va a conectar de manera directa el mercado con el teleférico. Adicional al teleférico, pues tenemos las 22 obras complementarias que prácticamente ya culminan en este diciembre. Adelante, vamos a ver algunas de ellas. Todas estas que en su mayoría, como pueden ver, son cruces seguros, espacios públicos, rehabilitación de calles que estaban totalmente pues en terracerías, ya dejamos completamente con concreto hidráulico. Adelante. Vemos algunas de ellas que estará inaugurando el gobernador en próximos días. Aprovechamos aquellas en donde había una torre y generábamos un espacio público para dejar algún espacio para nuestras infancias. Adelante. Al lado de la estación 1, toda la que era la unidad deportiva de la Antorcha Campesina, que este viernes vamos a estar inaugurando con el gobernador. Adelante. La rehabilitación de las calles Wenceslao, que son de la colonia Antorcha Campesina, también ya al 100%. Adelante. Y anunciar, gobernador, que el 15 de enero iniciamos ya con las pruebas de este sistema electromecánico. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, Gladys. Muy bien. Bueno, Mariana Sosa nos va a hablar sobre la beca Gertrudis Bocanegra. Muy buenos días a todos, con su permiso, gobernador. Justamente recordar que el día de hoy, si avanzamos por favor, el día de hoy, lunes 15 de diciembre, y hasta el próximo 21 de diciembre, se llevará a cabo el registro en línea para solicitar la beca Gertrudis Bocanegra. Esta beca se deriva del Plan Michoacán, está enfocado al transporte de estudiantes de educación superior de instituciones públicas, ya sean federales, ya sean estatales, ya sean nacionales o autónomas. El registro se hace a partir de hoy, reitero, en la liga www.becagertrudisbocanegra.gov.mx. Muy importante tener a la mano, porque son los documentos que deben de subirse: la CURP, el comprobante de domicilio, el número de celular, el correo electrónico, la clave del centro de trabajo de la escuela. Esta es la clave de la escuela. En toda institución educativa está a la vista, hay una clave, así es, y si no, se puede preguntar por ella. En caso de que existan menores de edad, porque tenemos algunos jóvenes que a los 17 años ya están en la universidad, son los mismos requisitos más de la madre, padre o tutor, identificación oficial, la CURP, número de celular y el correo electrónico. Indispensable el que esto se lleve a cabo, repito, del 15 de diciembre al 21 para poder recibir los 1,900 pesos que representa esta beca cada 2 meses. Es dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, por disposición de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto por la convicción, el respaldo y el apoyo de nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. La entrega de las tarjetas se realizará en el mes de enero. Las tarjetas nos referimos a los plásticos del Banco del Bienestar, para a partir de febrero-marzo estar ya con la dispersión de estos apoyos. Es muy importante que todas y todos los estudiantes susceptibles a realizar este apoyo, repito, hagan su registro correctamente. La invitación es hacerlo a partir del día de hoy, por cualquier situación que se pudiera presentar. Tenemos hasta el 21 para resolver y que puedan hacer su registro. Todas las instituciones públicas, nuestras escuelas, universidades, tecnológicos, están con toda la disposición para orientar, acompañar y brindar el seguimiento que se requiera, y este es un trabajo coordinado con la Federación a través de la Secretaría del Bienestar Federal. Sería cuanto. Muchas gracias. Muy bien.
Gracias, Mariana. Bueno, el consejero jurídico nos hablará sobre esta abolición, derogación de las multas de tránsito en Michoacán. Adelante, César. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con el permiso del señor gobernador, vamos a hablar un poco de una decisión muy importante que ha tomado este gobierno para justamente eliminar todas las multas que tienen que ver con el tránsito del estado, de tránsito, movilidad. Como todos sabemos, el año pasado se reformó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, se aprobó más bien, y se emitió el reglamento de esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial. En esta ley se cambió todos los paradigmas que tienen que ver con tránsito, con diferentes acciones. Regula la circulación de peatones, ciclistas, vehículos motorizados, no motorizados, establece normas de seguridad vial, de convivencia, de uso de la vía pública, todo esto con el fin de proteger la vida, la integridad física y el derecho a una movilidad segura, accesible y sustentable. El reglamento del que hablamos establece un amplio catálogo de sanciones en materia de tránsito, multas económicas hasta de 80 unidades de medida, pérdida de puntos en la licencia y remisión al depósito vehicular. Las principales conductas sancionadas se agrupan en la falta de licencia o de alguna otra documentación, en las condiciones de seguridad del vehículo, las conductas durante la conducción, la preferencia de paso de peatones, ciclistas, exceso de velocidad y uso indebido de la vía pública y de carriles confinados. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos para que nuestra normatividad vaya evolucionando? Nosotros, si ustedes lo recuerdan, también en el año pasado, en el 2024, se reformó el reglamento de la Guardia Civil, mediante el cual se transformó institucionalmente todo lo que tiene que ver con el tránsito. Se eliminó la Dirección de Tránsito y Vialidad del Estado, se transformó el modelo en lo que nosotros llamamos la seguridad vial, que tiene otro paradigma. Se retira a la autoridad la facultad de imponer multas de tránsito en el Estado. Las autoridades estatales no pueden, los elementos de seguridad vial no pueden infraccionar ni multar a ninguna persona. Y el enfoque se reorientó hacia la prevención, el auxilio y el ordenamiento vial. En esa etapa no se eliminaron las multas seguían vigentes, sin embargo, las autoridades estatales no podían multar a nadie. La experiencia, pues que estas decisiones nos ha dado, nos ha llevado a evolucionar más nuestro esquema y vamos a darle mucha importancia al fortalecimiento de la cultura vial, a promover la autorregulación y la corresponsabilidad de todos los usuarios de tránsito en el Estado, el enfoque de la actuación de la autoridad en la prevención del riesgo y, por supuesto, priorizar la seguridad de los usuarios más vulnerables, ciclistas, peatones, etcétera. Lo que estamos, por indicaciones del señor gobernador, determinando en este momento es eliminar todas las multas que tienen que ver con tránsito del Estado. Y vamos a dar paso a un modelo basado en la prevención, en la educación vial, en la supervisión estratégica y en medidas correctivas no pecuniarias. Todo esto nos va a hacer reorientar los artículos que tienen que ver con estas multas, que son bastantes, para que la autoridad se enfoque en identificar conductas de riesgo, activar protocolos preventivos, establecer medidas formativas, advertencias y acciones correctivas, sobre todo fomentar el cumplimiento voluntario de las normas por parte de la ciudadanía. Buscamos reducir la interacción coercitiva entre la autoridad y los ciudadanos.
priorizar las acciones preventivas, educativas y de control estratégico. Por supuesto, vamos a colocar, como lo hemos venido haciendo, la seguridad y la protección de los usuarios vulnerables en el centro de nuestras políticas públicas. No significa ausencia de regulación ni tolerancia al riesgo. Buscamos, sí, combatir la corrupción y la discrecionalidad en el esquema sancionador que establece este reglamento. Sustituimos la lógica punitiva por la educación, la prevención y la corresponsabilidad, y por supuesto vamos a priorizar la seguridad vial y los derechos humanos sobre un elemento propiamente recaudatorio. Desde luego, lo más importante, vamos a promover un sistema de movilidad humano, transparente y orientado a salvar vidas. Gobernador, es cuanto. Con permiso, gracias. Gracias, César. Hoy firmaré el decreto, firmaré el nuevo reglamento, donde, como quedó claro, el enfoque se cambia totalmente y ya no habrá multas en el reglamento de movilidad ni en ningún reglamento del Estado. Esto nos va a llevar a que tengamos ya completo el esquema. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Civil, no pueden multar, pero ocurría que en base al reglamento se daban algunas acciones o algunas actitudes, algunos comportamientos no adecuados por algunos elementos. Hoy firmo el documento, se publica en el periódico oficial y entonces ya no habrá multas en los reglamentos de tránsito, reglamentos de seguridad vial en Michoacán, para que la ciudadanía asuma también este tema con alta responsabilidad, con cultura vial, con civismo, y nuestros elementos también estén totalmente alineados con el servicio público. Esta es una decisión en favor precisamente de la ciudadanía y para eliminar corrupción, actos indebidos por parte de funcionarios públicos. Muchas gracias, mi estimado César. Toño Cruz, secretario de Seguridad Pública, nos dará algunos pormenores de este programa Guardianes del Camino que estamos implementando. Se implementará en 15 rutas, carreteras, las más transitadas, y donde también tenemos índice delictivo muy claro en estas zonas. Y bueno, yo le doy la palabra a Antonio Cruz, secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Adelante, secretario. Buen día, gobernador, compañeras, compañeros, medios de comunicación. Decirles que el pasado viernes dimos el banderazo de arranque de Guardianes del Camino junto a nuestro gobernador en el municipio de Tocumbo. Los Guardianes del Camino tienen el propósito de fortalecer la seguridad en las carreteras de Michoacán mediante operativos permanentes que prevengan delitos, blindaje de auxilio oportuno a la ciudadanía y mejore la capacidad de reacción ante cualquier situación. Esta acción tendrá una cobertura operativa en 15 rutas del Estado, con presencia permanente en carreteras prioritarias del alto nivel de tránsito. Todo esto a través de un estudio que se generó por parte de C5, a través de obras públicas, en donde generamos el TPA para ver dónde tenemos el mayor índice de delitos y también el mayor índice de tránsito vehicular. Todo esto con una labor ya de inteligencia previa para poder colocar nosotros nuestro propio dispositivo. Iniciamos en los municipios de Cotija, Tocumbo, Los Reyes, Tinguindín, Peribán. Nos iremos extendiendo en todo el territorio. En el despliegue operativo habrá 240 elementos especializados en seguridad de carreteras de la Guardia Civil exclusivamente en esta tarea. Quiere decir que son elementos que ya tienen cuestión de cultura vial, tienen para poder tener auxilio propiamente al usuario, transporte público, transporte de carga, precisamente capacitados todo este personal. Uno de los puntos a destacar es la tecnología con la que contarán los guardianes. Son patrullas Ford Police Interceptor, que son construidas con motores y suspensiones especiales para esta labor operativa. Quiere decir que en Estados Unidos se diseñó un vehículo específicamente para poder tener y atender las condiciones de una patrulla, generando una mejor
tecnología para que nos podamos tener esa respuesta inmediata. Contará con cámaras con conexión directa del C5 para monitoreo en tiempo real. Contarán con un GPS previamente para cualquier tipo de auxilio lo podamos generar y saber exactamente dónde se encuentra esta unidad. Considera las mejores unidades para la policía en Norteamérica, ahora en el estado. Comentarlos que pondrá a solicitar el apoyo a esta unidad en una línea de emergencia como la 911 que conocemos todos, pero también así tendremos un WhatsApp con este código QR en donde tendremos que estar enlazados directamente desde nuestro propio teléfono, el 911 o con esta propia línea de emergencia a lo que es directamente carreteras. Detallarles que todos los guardianes del camino, sino todos los elementos operativos de la Guardia Civil contarán con una cámara de solapa o bodycam durante un servicio. Hoy iniciamos con un poco más de 800 de ellas, gracias al apoyo del sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Este sistema contempla la grabación permanente de la jornada, conectividad con el C5 en tiempo real y registro de incidencias en seguimiento. Es para que podamos tener también una previa y tener completamente el soporte del actuar propiamente de los elementos y también del ciudadano. Es para tener las dos partes. Gobernador, por medios de comunicación, hoy tenemos una Guardia Civil operativa equipada que actuará con inteligencia. Buen día a todos. Gracias. Gracias, secretario. Muy bien, gracias, secretario Antonio Cruz, secretario de Seguridad Pública del Estado. Bueno, adelante. A continuación, el diálogo con los medios de comunicación. Primer pregunta, Marcos Morales, Red 113. Gracias, gobernador, secretarias, secretarios, compañeros, buenos días. Primeramente, gobernador, consultarle, hace unos días, durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se llegaron a algunos acuerdos para combatir la extorsión, Sí. pero en lo particular hizo usted una propuesta para garantizar la seguridad y resguardar la identidad de los denunciantes de extorsión. Si nos puede abundar en qué consiste esta propuesta. Hicimos una propuesta en el Pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública ante las gobernadoras, gobernadores, ante la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Pública, la fiscal general de la República, la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, en base a la experiencia que tenemos en Michoacán en el tema de extorsión. Y también a datos que tenemos del INEGI, datos del Poder Judicial, en el sentido de aumentar la protección a los denunciantes, a las víctimas de algún delito y garantizarles su seguridad cuando denuncian, cuando fungen como testigos o son denunciantes como víctimas ante delitos graves como el caso de la extorsión. En ese sentido, el antecedente, los datos que tenemos con mucha precisión, es que no se logra llegar a la acción de sentencias condenatorias porque durante el proceso el denunciante, la víctima, queda expuesta ante los probables delincuentes que han sido denunciados y esto genera temor en la víctima o en el denunciante. Y lo que ocurre es que cuando llegan las etapas probatorias dentro del juicio oral, desiste el denunciante, la víctima, de sostener o mantener su denuncia. Y en ese momento todo el esfuerzo de procuración de justicia queda hecho a un lado, se caen los casos y los delincuentes siguen libres. Es una situación que se implicó en la reforma judicial de hace más de una década para homologar nuestro sistema oral acusatorio al sistema gringo, al sistema norteamericano, sin tomar en cuenta las realidades de nuestro país. Esto ha sido un fracaso rotundo, total, y lo que tenemos que hacer es ponernos del lado de la víctima, del lado del denunciante. En ese sentido, existe una figura que tenemos que impulsar
para delitos específicos donde corra peligro el denunciante o la víctima, como es el caso de extorsión. Otros más de delincuencia organizada, de asociación delictuosa, pero específicamente en el tema de extorsión, lo que estamos solicitando y estamos trabajando para formalizar la propuesta ante la Presidenta de la República y las cámaras de diputados federales y senadores, es una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos los estados tenemos un código penal, pero solo hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, federal. Entonces, tenemos que reformar este Código Nacional de Procedimientos para incluir la figura de el denunciante o la víctima sin rostro. Tiene un nombre técnico, César, el nombre técnico ahí del tema es de la, ¿mande? Identidad. Víctima con identidad reservada. Es víctima con identidad reservada. Ese es el término jurídico. Anteriormente, antes de esta reforma penal acusatoria, bastaba con que el denunciante, el querellante, la víctima, presentara la denuncia ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público se encargaba, se tomaba, el Ministerio Público tenía la potestad, la capacidad fedataria de darle valor probatorio a esta declaración o denuncia. A partir de la trágica reforma penal que sufrimos hace años, por querer imitar el modelo gringo, se le quitó esta potestad al Ministerio Público. Y ahora resulta que el denunciante o la víctima tiene que estar constantemente sosteniendo su denuncia, sosteniendo su declaración ante el juez, ante la denuncia primero, luego ante el juez. Luego, pues entonces queda expuesta su seguridad. Lo que queremos es que la denuncia sea el inicio, vuelva a ser el inicio de la seguridad para la víctima o el denunciante, y no un viacrucis de exposición ante los delincuentes. Fue un error garrafal lo que se hizo y sufrimos en este momento una situación que es real. Por eso la figura de la denuncia o la víctima en delitos como extorsión se ha aplicado esta figura de una persona o un denunciante, por decirlo en pocas palabras, sin rostro. Se está discutiendo la figura de los jueces sin rostro, por ejemplo, pero creo que tenemos que proteger, sí, a los jueces, pero tenemos que proteger a los ciudadanos ante esa exposición que actualmente sufren en los procesos judiciales penales. No exponerlos, sino al contrario, protegerlos para dar garantías y llegar a sentencias acusatorias, a sentencias que pongan tras las rejas a los delincuentes. Entonces, estamos trabajando, afinando la iniciativa, la propuesta, en ese sentido, para tener mayor eficacia ante el tema de cero impunidad en los delitos penales. Gracias. Por otro lado, anoche agentes adscritos al Grupo de Reacción Inmediata denunciaron supuestos actos de hostigamiento laboral y una aparente investigación interna, incluso hicieron un llamado al paro de labores. ¿Se llegó ya a algún acuerdo con ellos o es algún tema que aún sigue? No, se abrió un expediente ante asuntos internos por una conducta indebida de 3 agentes en Zamora que detuvieron un camión, trataron de extorsionarlo. Por eso lo de hoy mismo firmo el decreto para abolir las multas en Michoacán, porque ha habido este tipo de acciones y la reacción de algunos elementos fue esta manifestación, pero no vamos a dar un paso atrás en el tema de la corrupción. Estos 3 elementos fueron suspendidos y están en un proceso
en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ese fue el motivo de la manifestación, que ahora sí que los agarramos con las manos en la masa, 3 elementos, y ya están bajo proceso interno y separados de sus funciones en lo que se lleva a cargo el proceso. Y bueno, el mensaje es muy claro. Hoy el gobernador, hoy firmaré este decreto de abolición de las multas en el reglamento de vialidad y de tránsito del estado de Michoacán. Correcto, gracias. Finalmente, en este mismo tenor, existe el estigma del amague de multas por parte de corporaciones policiales para extorsionar, en este caso, automovilistas. Sí. Ahora, con la abolición de multas, 2 preguntas. ¿Qué se debe hacer en caso de que algún patrullero intente la aplicación de una falsa multa o intento de extorsión por parte de policías? Sí. ¿Y cómo se sancionará a los automovilistas en caso de ser necesario por faltas a los reglamentos de vialidad? Bueno, el tema es no pecuniario. No vamos a sancionar de manera económica a los automovilistas. Aquí lo que estamos reforzando, lo explicó el consejero jurídico, es la parte cívica de corresponsabilidad de los ciudadanos para cumplir con el reglamento. Vamos a hacer una situación de confianza hacia el ciudadano. No pueden multar ya. Está prohibido multar en Michoacán a los ciudadanos. No, cualquier acto de corrupción se tiene que denunciar al 911. Y como ustedes ven, en este nuevo esquema de seguridad en las carreteras, guardianes del camino, tanto las patrullas tendrán cámara como los elementos portarán su bodycam, su cámara permanentemente en todos los operativos que realizan. Siguiente pregunta, Ernesto Martínez, periódico La Jornada. Sí, una pregunta sería, sí. ¿Qué tan grave es el uso de agroquímicos pues en el campo michoacano? Se habla de que a nivel nacional pues el problema existe, a pesar de que había unas restricciones. ¿Qué información nos tiene? Vamos a investigar un poquito más para no dar yo una respuesta así, nada más al aire. Vamos a investigar con SADER, con COFEPRIS, COEPRIS, esta situación de agroquímicos, pesticidas en Michoacán, que es pues el estado de mayor exportación de productos agropecuarios, y sí, hay un uso de este tipo de productos, pero hay productos que están prohibidos, que no pueden usarse en base a la norma oficial mexicana. Haremos una investigación para dar respuesta más concreta. Siguiente pregunta, Alberto Infante, changunga.com. Buenos días, compañeros, gobernador, secretarios. Gobernador, preguntarle su opinión sobre esta curiosa caravana de policías municipales en Pátzcuaro, que pues tuvieron la idea de disfrazarse de Grinch, de Santa Claus, pero que en redes sociales se le tomó como algo raro, incluso le denominaron como el cártel de Santa. ¿Cuál sería su opinión al respecto sobre este evento? No, pues va, adelante. ¿Cuál sería su opinión sobre Sin comentarios, adelante. Ok. Por otro lado, ¿qué pasó con las obras de los túneles de Palacio de Gobierno? ¿Es viable darles apertura? ¿Cuándo podremos acceder a ellos? Pues estamos en eso, vamos avanzando aquí con la secretaria Gladys Butanda. Es un tema de mucho trabajo. Vamos avanzando. Por último, gobernador, aprovechando que ya se terminó este torneo de fútbol mexicano, que tenemos campeón Toluca, ¿para cuándo el Atlético Morelia en primera, gobernador? Incluso pues el Atlante ya también está en primera, es alguna de sus promesas también. Compraron el Mazatlán, que era el original Atlético Morelia, lo compró el Atlante, ¿sí? Nosotros estamos en la ruta de apoyar a nuestro equipo, al Atlético Morelia, y bueno, esperemos que pronto tengamos ascenso. Siguiente pregunta, Manuel Guevara, 90 grados. Gracias. Sí. Gobernador, estamos a 15 días de concluir el año. Preguntar qué balance hay, cómo se está cerrando el año en Michoacán, en general, temas económicos, políticos, sociales, seguridad. Todo eso. Pues sí se puede. Bueno, a ver,
Estamos en el tema financiero cerrando bien, creo que vamos cumpliendo con los compromisos financieros del salario para todos los trabajadores, el magisterio, el sector salud, los trabajadores del gobierno. En el tema también social, creo que ejemplo positivo es este Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que lo vemos reflejado de manera muy clara, por ejemplo, en el tema de la beca Gertrudis Bocanegra. Va a haber construcción de nuevos bachilleratos. Vamos cerrando el año 2025 con buena expectativa, con alta expectativa. Las obras van conforme lo ha planeado, como ustedes lo acaban de escuchar, y tenemos una buena perspectiva para el 2026. El crecimiento económico del Estado es muy superior al crecimiento general del país, entonces eso nos da buen ánimo para cerrar el año e iniciar el 2026 con pie derecho. Muy bien. También en temas políticos, el día de ayer el triunfo de José Antonio Kast en Chile. Ante esto, actores políticos, columnistas han declarado que es una muestra de que el continente optará por la derecha o la ultraderecha en próximos procesos electorales. Nos gustaría conocer su opinión. Bueno, también los republicanos perdieron Miami, ¿no? No perdían Miami desde hace más de 30 años y perdieron la alcaldía, el condado de Miami, los republicanos frente a una candidata mujer demócrata. Entonces, la democracia así es. Ya la presidenta Sheinbaum reconoció el triunfo de Kast, de corte ultraderechista, ¿no? Y bueno, pues Chile decidió ese viraje y es una elección soberana de ese país, ¿no? Pero pues allá perdieron Miami también, entonces digamos que vamos empatados. Perdieron Nueva York también, ¿no? Varias ciudades importantes que estaban en manos de republicanos los están ganando los demócratas. Entonces vamos a estar atentos en ese tema, pero al final de cuentas es la democracia la que define. Finalmente, preguntar sobre el tema de las multas, si los municipios quedan facultados para seguir imponiendo multas de tránsito. Bueno, el reglamento estatal las prohíbe, las cancelamos. Eso es lo que te pudiera yo comentar al respecto. Ya lo otro pues serán los municipios en su autonomía quien puedan dar respuesta. Última pregunta, Javier Guerrero, El Sol de Morelia. Buenos días, gobernador, funcionarias, funcionarios, compañeros, compañeras. Gobernador, preguntar, este fin de semana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anuncia el traslado de 25 personas de los centros penitenciarios de aquí de Michoacán, debido a que continuaban operaciones delictivas dentro de los mismos. Preguntar si habrá mayor reforzamiento de seguridad en estos espacios y habrá pues también más vigilancia para evitar que sigan este tipo de acciones. Gracias. Fue una acción de reubicar a 25 reos de alta peligrosidad y que seguían cometiendo algunos actos ilícitos, y con el apoyo del secretario de Seguridad Pública Federal fueron reubicados a otros centros de mayor seguridad. Sobre todo fueron del Cerezo de Uruapan los que fueron removidos, y 25 en total, y seguiremos con esas acciones. Es todo, señor gobernador. Gracias, buena semana. El gobierno del estado de Michoacán les agradece a todos su cobertura, deseando que tengan exitosa semana.